Amén. Pues vamos a entrar a la palabra. Recuerden que estamos llevando estas enseñanzas para conocer a Dios, para saber qué es lo que Dios tiene para nosotros, para saber cómo Dios se nos presenta a nuestras vidas, qué es lo que Él quiere de nosotros, cómo Él se muestra en nuestras vidas. Ya vimos cómo se nos presenta de dos formas, ¿no? A través de yo soy el que soy y a través de Elohim, a través de ser un Dios omnipotente, de ser un Dios que está por sobre todas las cosas, que es el principio y el final de todos, que Él no tiene ni principio, que Él no tiene una existencia basada en la que nosotros conocemos, donde algo nace y muere. Él es eterno y Él está presente en todo. Y el día de hoy vamos a partir de estos nombres que salen de Yahweh, de Yahvé o de Jehová. Entonces, hoy vamos a ver acerca de Yahweh Jireh. Les digo, no es necesario que se aprendan el nombre en hebreo, pero sí que entendamos lo que Dios quiere enseñarnos. Y vamos a conocer a Dios, a nuestro Señor, a través de su nombre, Jireh. Y nos vamos a basar en Génesis capítulo 22, versículo 14. Génesis capítulo 22, versículo 14, es donde Dios se revela a Abraham, su amigo, y llama y le dice, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá, que se traduce de Jehová o Yahvé Jireh. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Antes de continuar y de profundizar más en esto, nosotros tendemos regularmente a pensar que de alguna forma buscamos a Dios. Es decir, que yo estaba en mis asuntos y que de repente se me prendió el foco y dije, voy a buscar a Dios. Pero la realidad es que Dios no está escondido por ahí para que nosotros lo busquemos, a ver dónde anda Dios. Dios se nos ha presentado a nosotros. Y Dios se presenta a nosotros. Y Dios ha proporcionado todos los medios para que le conozcamos. Él hizo toda la creación para que lo conozcamos. Y dice la Biblia que Dios se manifiesta a través de su creación. Dios no está escondido ahí jugando a las escondidas, esperando a que lo encontremos. Él está presente y Él está manifiesto. Y Él se muestra a nuestras vidas. Dios es quien se ha acercado a nosotros. Dice la Biblia, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Nosotros estábamos en nuestros asuntos, en lo que queríamos, y Dios fue y es quien se presenta en nuestras vidas. No somos nosotros los que lo buscamos, porque el hombre por naturaleza se aparta de Dios, en busca de mis propios placeres, en busca de mis propios deseos. Yo voy y trato de hacer lo que a mí me convenga, y dentro de eso muchas veces y la mayoría del tiempo el hombre no busca a Dios, no busca a Dios. Por eso Dios se presenta a nosotros. Dice Oseas capítulo 7 versículo 13, ay de ellos porque se apartaron de mí, destrucción vendrá sobre ellos porque contra mí se rebelaron. Yo los redimí y ellos hablaron mentiras contra mí. La palabra redención o redimir significa comprar o pagar un precio por algo. Si usted a lo mejor, no digo que lo haya, pero a lo mejor ha jugado algún juego, ya sea de lotería o lo que sea, bingo, no sé, de casino, y dicen redime tus puntos, ¿no? Canjealos, cámbialos. Eso significa la palabra redención, pagar un precio por algo. Y Dios dice aquí, yo los redimí. Yo hice y yo propicié todo para pagar el precio, pero aún así el hombre se rebela contra mí. ¿Por qué? Porque la naturaleza del hombre está en el apartarse de Dios. Por eso Dios se presenta a nosotros. Y Dios se presentó a Abraham. Abraham era de una tierra, en Ur de los Caldeos, donde la tierra era idólatra. Sus papás y su familia era idólatra. Abraham no buscaba a Dios. Dios fue el que se presentó a Abraham. Dice en Génesis capítulo 12, versículo 1, pero Jehová había dicho a Abraham, en otra versión dice, Jehová llamó a Abraham y le dice, vete de tu tierra y de tu parentela
y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Es Dios quien viene a Abraham y se le presenta y lo llama. Aquí la justicia de Abraham es que creyó en Dios, y así como nosotros, Dios se nos presentó en algún momento y nosotros hemos decidido creerle y atender al llamado y atender a lo que Él quiere para nosotros. ¿Sí me entienden? Dios se presenta a nosotros. Abraham no buscaba a Dios, pero cuando Dios se presenta a Abraham y le hace un llamado, Abraham entonces obedece. La fe de Abraham, les digo que no se cuenta porque él creía de Dios antes, sino que le cuenta porque le creyó a Dios cuando éste le habló. Por eso dice Hebreos 11:8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Dios nos llama a todos. Dice la Biblia, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Dice la Biblia que no hay hombre que tenga excusa para presentarse delante de Dios y decir, yo nunca supe de ti. Todos en algún momento Dios de alguna forma se nos presenta, pero solo los escogidos son los que deciden obedecer a Dios, son los que deciden hacer caso a este llamado. Por eso les digo, Dios no está escondido. Y nosotros como hijos de Dios y que ya hemos creído en Dios, podemos experimentar aún más que nuestro Dios no está escondido. No está escondido de nuestras necesidades, no está escondido de nuestra vida, no está ajeno a lo que necesitamos día tras día tras día. Él está presente en todo momento, esperando a que nuestro corazón decida obedecerle. Pero Él está presente, Él no está ajeno, Él no está escondido. Él no tienes que hacer rituales para llegar ante su presencia. No tienes que hacer mandas, no tienes que hacer nada, simplemente hablar con Él, creer en Él y hablar con Él, porque Él no está escondido. Ese es el Dios que conoció a Abraham. Dios se nos presenta a nosotros, les digo, mediante la creación, la palabra de Dios, y nos hace el llamado a seguirlo. Él es quien se muestra a nosotros. Por eso se lucha mucho en la religión o con el hombre, porque la naturaleza del hombre es, yo tengo que hacer algo o esforzarme en algo para alcanzar la salvación. Yo tengo que hacer algo para encontrar a Dios. Yo tengo que hacer algo tratando de darnos mérito. Y el orgullo está inconstante, por eso las religiones son muy fáciles de seguir, porque le da al hombre como la responsabilidad de, a través de esto puedes alcanzar salvación. Y el hombre dice, entonces si es por mí que puedo ser salvo, si es por lo que hago que puedo ser salvo, como si hubiera un mérito, pero Dios dice, nada más es fe. Parece tan fácil, pero es tan difícil a la vez, porque como les digo, en el corazón del hombre hay mucho orgullo. Y va a decir, ¿cómo es que voy a ser salvo solamente por creer? ¿Cómo que es gratuito? No, yo tengo que hacer algo para ganármelo. Tengo que hacer algo, tengo que buscar de alguna forma ganármelo. Por eso es más fácil, incluso en ciertas denominaciones, decir, ¿sabes qué? Me voy a vestir de tal forma para añadir a mi fe esta piedad, añadir piedad a mis obras y verme más santo para vivir en santidad delante de Dios, o voy a hacer tales ritos, tales cosas para buscar el favor de Dios, siendo que todo es por fe, porque Dios está presente ahí. Él se muestra a nosotros y solo nos pide, obedece, cree en mí y obedece. Salmos capítulo 14, versículo 2 y 3 dice, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios, pero dice, todos se desviaron, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Por eso Dios tuvo que propiciar todo para encontrarse con nosotros. Les estoy dando toda esta introducción para que vayamos abriendo camino en por qué tenemos y por qué necesitamos entender a Dios como Jireh. Dios se presenta a nosotros. Como no hay quien busque a Dios, no había forma de que pudiéramos entrar a la presencia de Dios. No había forma de que pudiéramos alcanzar la salvación por nuestras propias fuerzas, porque no había quien buscara a Dios. Por eso fue Yahweh, Jireh, quien proveyó el camino para encontrarlo. Por eso es que Dios proveyó este camino
Por eso es que es Él quien se muestra a nosotros. Y vamos a basarnos rápidamente en la obediencia de Abraham, en cómo Dios experimentó esto, para luego nosotros tomar de esas enseñanzas y experimentarlo nosotros mismos. Abraham fue llamado por Dios y le creyó y recibió la promesa. Y por obedecerle y por creer en Dios, fue llamado amigo de Dios. Isaías 41:8 dice: pero tú, Israel, siervo mío eres. Y esas eran promesas que venían desde Abraham. Tú, Jacob, a quien yo escogí. Y fíjense lo que dice: descendencia de Abraham, mi amigo. Dios se presentó a Abraham. Abraham no lo conocía. Abraham le creyó, obedeció y fue llamado amigo de Dios. La fe de Abraham fue para obedecer a Dios. Y esta obediencia le llevó a entregar a Dios lo que él consideraba más valioso para su vida. Les voy a contar rápidamente la historia de Abraham. Yo sé que a lo mejor la conocen, pero para los que no la conocen, Abraham, Dios le dijo: sal de tu tierra y yo te llevaré a una tierra donde te daré mucha descendencia. Yo te llevaré a otra tierra, porque en esa tierra estaba llena de ídolos. Y dice Abraham: yo quiero de ti hacer una nación, apartar. Muchos dicen: Israel es el pueblo escogido de Dios, pero la realidad es que no. Israel es el pueblo formado por Dios. Desde Abraham lo formó. Entonces, Abraham, Dios le da una promesa y le dice: oye, bueno, Abraham se presenta delante de Dios. Y ya habiéndole obedecido, dice: Dios, no tengo hijos. Quien va a heredar quien va a tomar mi herencia va a ser el hijo de mi sierva, va a ser mi esclavo. Yo no tengo a quien entregarle. Y Dios le dice: yo te voy a dar un hijo, porque de ti haré una gran descendencia. Y le dice: mira las estrellas del cielo, si las puedes contar, así será tu descendencia. Mira la arena del mar, si las puedes contar, así será tu descendencia. Y Abraham cometió errores en el camino y le falló, porque nadie es perfecto, como nosotros también fallamos. Y él quiso ayudarle a Dios, ¿no? No veo la provisión de Dios en este momento, pues vamos a darle una ayudita a Dios, ¿no? Y fue cuando se entregó a Agar, su sierva, y nació Ismael. Y fíjense, de ese error de Abraham, Israel pagó el precio y lo sigue pagando hasta ahorita. Porque ¿quién creen que son la nación que más está en contra de Israel? Los descendientes de Ismael. Los árabes. Toda esa descendencia está en constante lucha actualmente por la herencia de Abraham. Entonces, Dios se presenta delante de Abraham, come con él, le da la promesa y le dice: oye, ya estoy viejo, mi esposa está vieja. Se lo estoy parafraseando, ya somos viejos, no vamos a tener un hijo. Y Dios le dice: te voy a dar un hijo. Y Sara se ríe: pues ¿cómo vamos a tener un hijo? Está loco este. Y Dios le dice: tu esposa se ha reído, yo conozco todo. Y aún ella: no me reí. Dios: no, claro que sí. Y sabe, para no hacerla larga, Dios le da el hijo. ¿Saben cómo se llama el hijo? Isaac. ¿Y saben qué significa Isaac? Risa. Entonces, Abraham disfruta de esa bendición de Dios, ve la promesa de Dios ahí en su hijo, está contento, está feliz, ama a su hijo. Imagínense, nosotros como papás, al menos yo en mi caso no esperé tanto tiempo como Abraham para tener una hija. Y aún así la amo muchísimo. ¿Cuánto más Abraham, que lo había añorado tanto, amaba a su hijo Isaac? Entonces Dios, queriéndose mostrar a Abraham, queriéndole mostrar algo de su naturaleza a Abraham, a su amigo, le dice: ¿sabes qué? Entrégame a tu hijo. Entrégame a tu hijo. Y para Abraham a lo mejor eso no significaba gran cosa. Te les explico por qué. El que Dios le pidiera a su hijo, a lo mejor él, dentro de él, pudo pensar dos cosas. Él estaba acostumbrado a los ídolos, y la costumbre de los ídolos era sacrificar gente, era sacrificar a veces hijos, dentro de esas naciones paganas donde estuvo Abraham. Entonces a lo mejor para él dijo: bueno,
Dios me dio la promesa y ahora me está pidiendo a mi hijo. Y a lo mejor él pensó, ¿es acaso igual que los demás dioses que también piden sacrificios? Pudo haber pensado eso, ¿no? ¿Es igual a los demás dioses que me piden un sacrificio para adorarle? Pero la realidad es que Abraham desde un principio sabía que Dios le iba a proveer. Porque estando en camino a ofrecer el sacrificio, su hijo, que es muy inteligente, y obviamente su papá le enseñaba a adorar a Dios, le enseñaba, él pregunta, porque ya era algo que hacían normalmente. Tú dices que vamos a ir a ofrecer sacrificio a Dios, ¿dónde está la ofrenda? ¿Por qué? Porque si era algo que ya hacían, ofrecer sacrificio a Dios, pues entonces ya sabía él que había tener que ofrecer una ofrenda. Entonces, Abraham le dice, Dios se proveerá. Fíjense, no dice Dios va a dar, voy a encontrar o en el camino vemos, dice Dios se va a proveer en camino. Por eso Abraham ya tenía la certeza de que no era el mismo Dios que los demás dioses. Él tenía la fe de que Dios se iba a proveer un medio, porque él dijo, si Dios me dio la promesa de algún modo, yo imagino que Abraham debió haber dicho, aunque él muera, yo creo que Dios lo puede revivir. Pero él dijo, Dios se proveerá. Él no sabía cómo, ni sabía qué iba a pasar, pero él actuó por fe. Entonces, cuando está a punto Abraham, ya en el lugar, y vean, Abraham pues ya era viejo, su hijo era joven. ¿Quién cree que podía más, el padre o el hijo? Tenía más fuerza el hijo, ¿no? Aún así, Abraham lo amarró. ¿Cuál creen que haya sido la actitud de Isaac? De reconocimiento a Abraham y a Dios. Porque sin duda alguna, Abraham le había enseñado a invocar a Dios, a conocer a Dios, a confiar en Dios. Y ya cuando Abraham estaba a punto de hacerlo, era porque ya en su corazón había decidido entregarlo. Por eso Dios le dice, detente, porque no te has rehusado a entregar a tu hijo. Le dice, no te rehusaste a entregarlo. Quiere decir que en su corazón ya lo había entregado. En su corazón ya lo había entregado, por eso Dios le dice, yo sé que no te rehusaste a entregarlo. No lo hizo el acto, pero en su corazón ya estaba la decisión. ¿Y qué pasó? Dios se proveyó un carnero para ofrecer este sacrificio en sustitución de Isaac. El sacrificio que Dios le estaba pidiendo a Abraham, sí fue cumplido o no. Sí fue entregado, pero no era como Abraham lo había entendido. Y Dios se proveyó un sustituto. Pongan mucha atención en eso, porque ahorita vamos a profundizar. Y entonces, la muerte que iba a caer sobre Isaac, cayó sobre el carnero. Porque Dios se proveyó. Dios mismo se proveyó para su propio sacrificio. Dios mismo entregó aquello que le estaba pidiendo a Abraham que le entregara. Por eso Dios nunca nos va a pedir algo que Él no nos haya dado. Entonces ya conocemos un poco de la historia de Abraham, ¿no? Ahora, Abraham, después de haber dicho esto, dice, llamó el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá, que es traducido Jehová Jireh. Es decir, una revelación del nombre de Jehová. Cuando nosotros cumplimos y hacemos la voluntad de Dios, Dios se nos va a revelar a nosotros. Dios va a ir revelando más de su carácter, de su naturaleza hacia nosotros. Entonces, Jehová Jireh, Yahvé Jireh, el Señor proveerá. Esto es lo que se traduce, tal cual, el Señor proveerá. Esto es lo que le revela Dios a Abraham. Pero, ¿qué es lo que va a proveer? En términos nosotros, humanos, muchas veces tendemos a ser muy egoístas, pensando siempre en yo. Y es normal, yo lo he hecho. Que decir, pasa cierta situación, Jehová proveerá, Jehová proveerá, Jehová proveerá.
para mis necesidades, a veces para mis gustos, a veces quiero algún lujo, Jehová proveerá, ¿sí? Pensando muchas veces en lo material. La mayoría de las veces, cuando utilizamos este nombre de Dios, nos referimos a cosas físicas, a cosas materiales, pero la realidad es que Dios no está limitado a eso. E incluso Dios no está obligado a darnos todo lo que le pidamos o todo lo que queramos, hablando materialmente. No está obligado a entregarlo. Sí, Él sabe lo que necesitamos y Él sabe qué darnos, pero no está obligado, pues Él es soberano. Y les digo, Dios es poderoso para suplir nuestras necesidades y Él mismo nos lo ha dicho. Jehová Jireh no es una promesa tal cual o exclusiva de prosperidad económica o de prosperidad física. Es una promesa de prosperidad espiritual, de redención. Y claro, les digo, hay muchos textos que hablan acerca de que Dios va a proveer para nuestras necesidades, pero no está limitado a eso. Le voy a leer rápidamente 3 versículos. Salmos 37:25. Dice el salmista: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Mateo capítulo 6, versículo 26. Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Filipenses 4:19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Les estoy diciendo, Dios claro que sí va a proveer para nuestras necesidades. Dios claro que está al cuidado de sus hijos. Por eso les he dicho que Dios no está escondido, no está ajeno a nuestras necesidades, no está ya retirado en el cielo esperando a que de alguna forma busquemos la forma de encontrarlo. Él está presente y Él conoce las necesidades así como un padre con su hijo. Entonces les digo, Dios tiene cuidado de nuestras necesidades, pero les digo, esta palabra, este nombre, esta naturaleza de Jehová Jireh no está limitado solo a eso, porque ¿de qué nos serviría, pregunta, tener todos los tesoros, todas las riquezas de este mundo, tener todo el bienestar de este mundo, si nuestro fin no es un fin de vida eterna, si nuestro fin no es un fin bueno? ¿De qué nos serviría tener todo el oro del mundo, pero enfermos? De nada sirve una cosa sin la otra. En este contexto, Abraham, ya avanzado de años, es llamado por Dios a ofrecer a su único hijo. A su único hijo. Pero la obediencia de Abraham es un reflejo de la confianza que él tenía en Dios. Lo que sucedió es que Dios ya había provisto de un carnero que estaba enredado, el cual tomaría el lugar de Isaac. La exclamación de Abraham y la revelación que tuvo él es una señal que apuntaba hacia el futuro, a la forma en la que Dios, pongan mucha atención, a la forma en la que Dios también ofrecería a su propio hijo, a su único hijo, como un sustituto por el pecado de aquellos que él habría de salvar. El propósito de las Escrituras es revelar desde el principio el plan de Dios, el plan de la redención, el pago de la justicia de Dios. Un Padre amoroso, compasivo y justo que buscó de alguna forma reconciliar al mundo mediante la muerte en su Hijo. Entonces vemos que Dios provee para nuestras necesidades. No está ajeno, pero eso no es el límite, abarca mucho más. Les voy a platicar rápidamente 3 puntos en los que me quiero enfocar de Jehová proveerá, Jehová Jireh. 1, Dios no necesita nada. Entre Dios y nosotros, quien necesita la provisión no es Dios, somos nosotros. Dios no necesita de nada ni de nadie.
Él es autosuficiente, como lo vimos la semana pasada, pero nosotros sí necesitamos de su ayuda. Salmos capítulo 100, versículo 3, dice: reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo. Y si Él nos hizo, ¿cómo no nos va a conocer? Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Si Él nos hizo, Él mejor que nadie conoce nuestras necesidades. Si Él es el Dios que nos creó, conoce cada célula de tu cuerpo, ¿quién mejor que Él para sanar, para aliviar, para confortar, para traer paz, gozo, alegría, lo que necesitemos en nuestro corazón, en nuestro cuerpo? Pero Él es quien hace la obra en nosotros. Dios no necesita de nada ni de nosotros. No necesita ni de tu sacrificio, ni de tus diezmos, ni de tus ofrendas, ni siquiera de tu obediencia. Él no necesita nada de eso. Todo eso es para bien de nosotros mismos. ¿Sí? Porque Él es el Dios que provee. Otro, la provisión viene por añadidura. Nosotros, recuerden, no somos buenos por naturaleza. Y nuestras obras, si tratáramos de justificarnos delante de Dios, son como trapos de inmundicia. El favor que tiene Dios para con sus hijos ponga atención, el favor que Dios tiene para sus hijos es una gracia especial. Dios es bueno con todo el mundo, porque para todos sale el sol. Dice la Biblia que para buenos, justos y para malos sale el sol. Y todos disfrutan de la benignidad de Dios. Pero la gracia especial de Dios, el cuidado de un padre para con sus hijos es especial. Es decir, la naturaleza de Jireh es solo para quienes disfrutan de una plena comunión con Dios. No se puede esperar que Dios, Yahvé Jireh, les dé a quienes no son sus hijos las mismas bendiciones que a sus hijos. Usted le daría a un extraño o a un niño extraño o a otra persona extraña las mismas bendiciones o regalos que les da a sus hijos. De esa misma forma, Dios las da a sus hijos. Dice Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué son todas estas cosas? Lo que viene atrás. Dice: no os afanéis diciendo qué comeremos, qué beberemos o qué vestiremos, porque vuestro Padre Celestial sabe de que tienen necesidad de todas estas cosas. Todas estas cosas son todas las necesidades que físicamente tenemos como humanos. Pero dicen, no te preocupes por eso, porque como ya eres mi hijo, disfrutas de una gracia especial en Dios, de la cual eso ya viene por añadidura. Ahí atrás dice, todos los hombres están afanados, buscando qué comer, están trabajando, luchando por buscar qué comer, por buscar qué beber y todo, pero Dios dice, tú ya eres mi hijo, tú ya disfrutas de esa gracia especial que tiene cuidado de ti, de todas tus necesidades, entonces no tienes que afanarte por eso. Tampoco es una licencia para ya no trabajar, ¿sí? Pero ya no es un afán, ya no estoy buscando eso. Y por último, lo que encontramos en Yahvé Jireh, que Dios proveyó para nuestra justicia. Dios proveyó para que pudiéramos ser justos delante de Él. Dios es compasivo, clemente y misericordioso. Y Él, siendo el Dios proveedor, ha provisto el medio por el cual el mundo que es pecador pueda ser reconciliado con Dios. Y la verdad les digo, de este carnero, de este cordero sustituto que sustituía a la vida de Isaac, no era nada más una idea o una historia que quedaría contada ahí en el Antiguo Testamento. Era ya una señal de lo que Dios haría en Cristo. Juan capítulo 1, versículo 29, dice, el siguiente día vio Juan
Juan el Bautista, a Jesús que venía a él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La prueba más contundente de que Jehová es Dios proveedor es que Él proveyó este camino, Él proveyó este sustituto para que pudiéramos tener redención y encontrar el camino hacia Él. Y esa señal que vio, que hizo con Abraham, de un carnero enredado, es la señal que Él cumplió en Jesús, el Cordero que quita el pecado del mundo. También dice Isaías: he aquí como Cordero fue llevado al matadero. Y Jesús es el Cordero que fue entregado y que fue sacrificado en tu lugar y en mi lugar. Así como Isaac ya estaba preparado para la muerte, nosotros ya estábamos preparados para la muerte. Nosotros ya estábamos a punto de ser entregados para la muerte, pero Dios envió a su Hijo y Él se proveyó, porque sabía que no era por nuestras obras, porque sabía que nosotros no íbamos a buscar a Dios, porque sabía que el hombre es malo por naturaleza y no iba a buscar el camino para agradar a Dios, porque dice que todos se desviaron, no hay quien haga lo bueno. Por eso Dios se presentó a nosotros y con mucho amor envió a su Hijo. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Porque de tal manera, fue tan grande su amor que Él entregó a su Hijo. Dice la Biblia, cuando mucho alguien entregaría su vida por algún justo. Cuando mucho entregaría su vida por alguien que es justo. Pero ¿quién la entregaría por los injustos? ¿Quién la entregaría por los pecadores? ¿Quién la entregaría por nosotros que éramos malos por naturaleza? Solo Dios. Él proveyó para nuestra justicia. ¿De qué nos serviría tener todas las riquezas y todas las necesidades físicas de este mundo suplidas si nuestra alma y espíritu sufren? Aún más si nuestro fin es un fin de muerte. Todo les cae en vanidad y todo sería pura vanidad si miramos desde el punto de vista de la eternidad. Si nosotros tan solo pudiéramos imaginarnos ver nuestro panorama, nuestra vida desde la eternidad, sería un puntito que ni chiste tiene. Y a veces nos preocupamos más por ese puntito que por toda la eternidad que Dios ya tiene preparada para nosotros. Nos afanamos tanto por ese puntito que descuidamos la amplitud y la magnitud de nuestro Dios. Si pudiéramos ver con los ojos de Dios, enfocaríamos nuestra mirada en lo eterno y no en las cosas que valen poco o nada en este mundo. Y así es como Dios quiere que nos enfoquemos en Él, en Jireh, en nuestro proveedor, en la provisión que Él tiene para nuestra eternidad. Y es que Dios no va a escatimar nada y no escatimó nada para nosotros. Con esto voy a cerrar y pongan mucha atención. Romanos capítulo 8, versículo 32. Romanos capítulo 8, versículo 32. Vean lo que dice. El que no escatimó ni a su propio Hijo. Dios no escatimó la vida de su propio Hijo. Y dice, sino que lo entregó por todos nosotros. Por cada uno de nosotros fue entregado Jesús. No escatimó a su Hijo. Fue enviado como Cordero. Y no solamente lo entregó, sino que Él vio y sufrió todos los abusos que tuvo su Hijo. Cómo avergonzaron a su Hijo. Cómo destrozaron a su Hijo. Cómo le hicieron toda esa clase de males a su Hijo. Uno pensaría, bueno, nada más se murió y ya, pero no. Fue realmente torturado antes de la muerte. Y Dios padeció todo eso. Pero dice, no lo escatimó. No tuvo en valor el entregar a su Hijo. Y si entregó a su Hijo por nosotros, ¿qué es lo que pregunta? ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas?
¿Cómo no nos entregará? Si ya nos entregó a su Hijo, si ya envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, ¿cómo no nos entregará con Él todas las cosas? Porque Él es nuestra provisión, porque Él ha dado todos los medios. Y si ya suplió y ya entregó a su Hijo, que era lo más valioso, ¿qué es para Dios nuestras necesidades? ¿Qué es para Dios nuestras dolencias? ¿Qué es para Dios nuestros problemas? ¿Qué es para Dios la necesidad que tú tienes en este momento? ¿Qué es para Dios el problema que estás enfrentando en este momento? Les estoy hablando como hijos de Dios, porque todos ya hemos creído. A todos ya se nos fue entregado el Hijo. A los que no creen, aún no se les ha entregado el Hijo, porque no lo han recibido en su corazón. Pero nosotros ya tenemos a Cristo en nuestros corazones. Ya hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, ya fuimos comprados. Entonces en nosotros aplica la promesa, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Cómo no nos dará también con su Hijo, que ya lo tenemos, todas las cosas? Desde este punto de vista, nuestros problemas se hacen pequeños, nuestras necesidades se hacen pequeñas. Si ya tenemos al Hijo, nuestros gustos se hacen pequeños. ¿Cómo no nos dará Dios también con Él todas las cosas? Y muchas veces nos olvidamos de eso. Muchas veces nos enfocamos en tratar de conseguir todas las cosas por mí mismo. Pero Dios ya las entregó. Dios ya nos las dio. Dios ya suplió la necesidad que tú tienes. Solamente nos falta esperar. Dios ya suplió para el problema que tienes. Solo falta esperar. Dios ya lo dio, porque Él está desde un punto de vista que nosotros no podemos ver. Y Él ya dio, si ya dio a su Hijo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Amén. Permítame hacer una oración por usted. Padre, te doy muchas gracias, porque tú eres bueno con nosotros, porque tú eres fiel a tus promesas, eres fiel a tu palabra, y tú, Señor, no te arrepientes. Tú no eres mentiroso. En ti está el sí. En ti está el amén, Señor. Y si tú ya nos diste a tu Hijo, ¿cómo no nos darás también con Él todas las cosas? Señor, ayúdanos a ver los problemas desde tu punto de vista. Ayúdanos a ver las necesidades desde tu punto de vista, Señor, para poder entender que tú tienes un plan perfecto para todo, para poder entender que tú tienes cuidado de tus hijos, para poder aceptar en nuestro corazón de que ya nos has amado, y si entregaste a tu Hijo, ¿cómo no nos darás también con Él todas las cosas? Ayúdanos, Señor, a enfocarnos en tu reino, a enfocarnos en tu justicia, Señor, teniendo plena certeza y confianza de que todas las cosas vendrán por añadidura. Señor, y ayúdanos a que el dolor que tengo, a que la desesperanza que llegue a tener, a que la falta de fe que llegue a tener no me aparte de confiar en ti, Señor. Ayúdanos, Señor, en todo momento a creer y confiar en ti, así como Abraham creyó desde el principio que tú ibas a proveer un sustituto para el sacrificio a su Hijo. Ayúdanos a nosotros tener plena confianza de que si tú nos pides algo, de que si tú buscas algo en nosotros, Señor, tú ya has provisto para eso. De que si tú nos pides, Señor, entregar o rendirte algo a ti, Señor, tú ya has provisto para eso. Y ayúdanos, Padre, a entregarte nuestras vidas, porque ya sos tuya, porque tú ya nos has dado vida en Cristo Jesús y vida en abundancia. Por favor, Señor, toca nuestros corazones, toca nuestro espíritu, nuestra alma, para que podamos ver con tus ojos. Y así como tú le diste la oportunidad a Eliseo de que abriera los ojos de su siervo, ayúdanos a abrir los ojos para ver que es mayor el que está con nosotros que el que está en el mundo. Porque dice la Biblia que ¿qué nos separará del amor de Cristo? Ni tribulación, ni hambre, ni desnudez. Nada nos puede separar del amor de Cristo. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores. Y creemos en tu palabra y confiamos en tu palabra, creyendo que tú eres el Dios todopoderoso, el Dios Jireh, que proveerá para todo lo que necesitemos, Señor. Te doy gracias y te alabamos. En el nombre de tu Hijo Jesús te lo pedimos. Amén.